de su vida por hacer que su verdadera hija se sintiera insegura. Luego mi padrastro me dijo, deja de opacar a la familia. Me vetaron de todos los eventos y se saltaron mi boda cuando me negué a mantener todo en silencio. Ahora me ruegan que volvamos a hablar, pero solo si me disculpo por arruinarlo todo. Hola, Reddit. Me llamo Emily y tengo 29 años. Ojalá pudiera decir que vengo de una familia amorosa y solidaria, de esas que aplauden con más fuerza en tu graduación, que lloran contigo en los momentos duros y que brindan por ti en tu boda como si fueras la estrella de la noche. Pero esa no es mi familia, nunca lo ha sido. Cuando tenía 9 años, mi mamá se casó con Rick, mi padrastro. Con él llegó su hija biológica, Harper, que tenía 7. Por fuera parecíamos una familia felizmente ensamblada. Por dentro, yo siempre me sentí como una invitada en mi propia casa. Harper era tratada como un tesoro, delicada, valiosa, intocable. Yo era la que tenía que ceder, adaptarme y tener cuidado de no hacerla sentir excluida, o peor, inferior. Empezó con cosas pequeñas. Si sacaba mejor calificación, me pedían que no lo hiciera notar para que Harper no se sintiera mal. Si me daban un solo en el coro escolar, tenía que actuar como si no fuera la gran cosa, especialmente si a ella no le daban uno. Cuando entré al cuadro de honor 3 años seguidos, mi mamá me dijo que ya no llevara los diplomas a casa porque hacían que Harper se sintiera poco lograda. Yo tenía 13 años. Llegué a pensar que tal vez lo estaba exagerando, que quizá era muy sensible, pero el patrón se repetía. Cada vez que lograba algo, recibía menos cariño, no más. Mi padrastro siempre soltaba comentarios como, no tienes que brillar más que todos. Esta familia no necesita una estrella, necesita trabajo en equipo. Y empeoró con el tiempo. Yo entré a una universidad a Ivy League. Harper abandonó el colegio comunitario en su segundo semestre. A los 26 ya tenía un trabajo de 6 cifras. Harper seguía viviendo en casa, rebotando entre trabajos temporales. Mis padres, sí. A veces todavía les decía así por costumbre, se fueron alejando cada vez más. Dejaron de invitarme a reuniones. Las cenas navideñas siempre tenían una excusa. Las reuniones familiares se les olvidaban. Cuando les pregunté, mi mamá me dijo, solo no queríamos que Harper sintiera que no está haciendo lo suficiente. No supe ni qué responder. Pasé el año siguiente en terapia, intentando entender lo que significaba ser excluida solo por existir, por lograr cosas, por estar orgullosa de mí misma. Y luego conocí a Chris, el hombre que ahora es mi esposo. Él es todo lo que ellos nunca fueron, solidario, amable, celebra cada uno de mis logros como si fueran suyos. Cuando nos comprometimos, pensé, ingenuamente, que quizá, solo quizá, ese sería el momento que uniría a mi familia otra vez. Llamé a mi mamá para contarle. Sus primeras palabras no fueron, felicidades. Me dijo, solo asegúrate de que Harper no se sienta excluida. Me reí, no lo planeé. Simplemente se me salió. Le pregunté cómo podía sentirse excluida de mi compromiso. La línea se quedó en silencio. Luego me dijo, siempre tienes que hacer todo sobre ti. Nunca piensas en los sentimientos de los demás. Lloré después de esa llamada, pero aún así les mandé las invitaciones. Todavía tenía esperanza. Incluso le di un lugar a Harper como dama de honor, aunque Chris me dijo que no lo hiciera. Solo quería evitar que tuvieran otra excusa para culparme. Nunca confirmaron su asistencia, ni un mensaje. Ni una llamada. El número de mi mamá, eventualmente, dejó de sonar. Un mes antes de la boda, mi tía, la única que aún hablaba conmigo, me confesó que planeaban unas vacaciones familiares a Hawái, la misma semana de mi boda. Me quedé viendo el mensaje tanto tiempo que las palabras se me borraron. No solo no vendrían, iban a celebrar sin mí. Eligieron la necesidad de Harper de sentirse, igual, por encima de acompañarme en el día más importante de mi vida. Cuando publiqué fotos de la boda en redes, una de ellas la subtitulé, agradecida por haber creado hoy mi propia familia. La sangre no siempre significa amor, y ahí fue cuando se desató el infierno. Recibí un mensaje de Rick, eso fue cruel, estás tratando de pintarnos como los villanos. Harper no se sentía cómoda y tú deberías haber sido más considerada. Luego mi mamá mandó un texto larguísimo, acusándome de avergonzar a la familia. De hacerlo todo sobre mí y de no entender el dolor que le había causado a Harper todos estos años. Dijo que se acabó, que ya no era bienvenida en sus vidas a menos que ofreciera una disculpa pública y borrara las fotos de la boda de Facebook. No respondí. En vez de eso, imprimí ese mensaje y lo enmarqué. Ahora está en mi oficina como recordatorio de que el silencio no siempre es paz, a veces es el límite que por fin te atreviste a poner. Han pasado 10 meses desde la boda. Celebré mi primer aniversario sin una sola palabra de mi mamá, ni mensaje de cumpleaños.
ni tarjeta de Navidad. Pero, ¿saben qué sí llegó? Una notificación de LinkedIn. Harper por fin había iniciado su propio negocio. Mi mamá me etiquetó en los comentarios y escribió, tan orgullosa de mis dos niñas, una es una emprendedora emergente, y la otra demasiado ocupada siendo famosa por su victimismo. Chris quería que reportara el comentario. No lo hice, solo la bloqueé. La semana pasada, recibí un mensaje de la propia Harper. Me dijo que lo sentía, que tal vez todo había ido demasiado lejos, que nuestra mamá quería hablar otra vez, y que ella estaba dispuesta a dejarlo todo atrás, pero solo si yo podía reconocer que mis logros constantes la hicieron sentir invisible cuando éramos niñas. Me quedé viendo ese mensaje por horas y le contesté. Harper, siento que te hayas sentido invisible, pero jamás voy a disculparme por trabajar duro, por soñar en grande o por negarme a apagar mi luz solo para que los demás estén cómodos. Pasé 2 décadas siendo castigada por brillar. Y ahí se acabó la conversación. No ha vuelto a contestar. Hace 2 días, mi mamá me mandó un correo. El asunto decía, hablemos. Dentro, escribió que me extrañaba, que Rick quería verme y que quizá podíamos reconectar, pero solo si me disculpaba y admitía que exageré todo. Cerré la laptop. Hubo un tiempo en que habría saltado por esa oportunidad, pero esa versión de mí ya no existe, la que rogaba por migajas, la que intentaba encogerse para no incomodar a quienes siempre la vieron como una amenaza. Ahora solo me pregunto hasta dónde llegarán cuando se den cuenta de que no voy a regresar bajo sus condiciones. Han pasado 2 meses desde que mi mamá me mandó ese correo, y sigo sin responder. Pensé que tal vez se rendiría después del silencio, que se encerraría en su burbuja de negación, diciéndose a sí misma que yo era el problema y que hizo lo mejor que pudo. Pero no, esta vez fue diferente, porque por primera vez en su vida, ya no tenía el poder, y eso la estaba volviendo loca. La siguiente ola llegó en silencio, de personas que ella pensó que aún escucharía, un primo en Instagram, una vieja amiga de la familia en LinkedIn. Todos dijeron lo mismo con palabras distintas, tu mamá te extraña, la vida es corta, no dejes que esto sea para siempre, como si no hubiera pasado años llorando por una madre que en realidad ya no era mía, como si no hubiera derramado lágrimas en Nochebuena viendo a otras familias subir fotos en pijamas coordinadas. Como si no me hubiera sentado en el coche afuera de su casa en acción de gracias solo para ver si realmente estaban todos ahí, fingiendo que yo no existía, y si estaban, riendo, como si yo solo fuera un nombre que evitaban pronunciar. Aún así, una parte de mí se sintió tentada. Esa es la magia cruel del trauma familiar, siempre con esperanza, siempre deseando. Chris lo notó en mi cara una noche, estaba en el sillón, laptop abierta, releyendo el mismo correo de mi mamá como si fuera a transformarse en algo parecido al amor. No me presionó, solo me trajo una taza de té. Se sentó a mi lado y me dijo con calma, no le debes tu silencio a nadie solo porque son familia. Fue ahí cuando entendí algo que no había querido admitir. No estaba esperando para perdonarlos, estaba esperando que fueran otras personas, que me vieran, que me valoraran, que me quisieran sin condiciones. Pero no iba a pasar, ni ahora, ni nunca. Quería cerrar el ciclo. No por ellos, por mí, así que escribí una carta que nunca envié. No sé si algún día lo haga, pero escribirla fue como abrir una ventana en una habitación donde llevaba años ahogándome. Mamá. Solía pensar que amar era ceder, que ser una buena hija significaba no brillar demasiado, no celebrar muy fuerte, no pedir demasiado. Pensaba que si me quedaba callada, si era humilde y servicial, tal vez me verías, tal vez, al fin, te sentirías orgullosa de mí, pero nunca fui tu prioridad. Tu forma de amar siempre venía con condiciones. Solo era, segura, dentro de tu afecto cuando no desafiaba la comodidad de Harper. Cada vez que sobresalía, tú tomabas sus inseguridades y me las dabas a mí como si fueran mi carga, y la cargué por años. Me encogí no por modestia, sino por supervivencia. Aprendí a celebrar en silencio, a doler sin hacer ruido, a nunca preguntar, ¿por qué no yo? Pero ya no más. He construido una vida sin tu permiso. He sanado heridas que ni siquiera reconociste. Me casé con el hombre de mis sueños y me rodeé de gente que me aplaude, no porque tenga que hacerlo, sino porque de verdad me quiere. No voy a borrar eso solo para ser aceptada otra vez, no si esa aceptación requiere que finja que tu traición no casi me rompe. Así que si buscas una disculpa, aquí está la única que vas a recibir. Lamento haber tardado tanto en elegirme a mí misma. Adiós. Escribir eso rompió algo dentro de mí, pero no en mal sentido. Fue una especie de libertad silenciosa, de esa que no necesitas gritar, ni publicar, ni demostrar, simplemente es, como respirar. Desde entonces, todo se siente distinto, más ligero. Chris y yo organizamos nuestro primer día de gracias en casa.
invitamos amigos, compañeros del trabajo, y personas sin familia cerca. Pusimos la mesa con sillas disparejas y platos de segunda mano. Y fue una de las noches más cálidas de mi vida, risas, vino derramado. Alguien quemó el relleno, y a nadie le importó. Se sintió seguro, como amor sin filtros. Incluso hicimos una nueva tradición, el brindis del sin disculpas. Todos tenían que levantar su copa y celebrar algo de lo que se sintieran orgullosos, sin minimizarlo ni justificarlo, sin chistes autodegradantes, sin desviar la atención, solo orgullo puro. Una de mis amigas lloró durante el suyo. Por primera vez, yo también, porque me di cuenta de que, al fin, había creado la familia que siempre quise tener. Hace unas semanas, recibí otro correo, esta vez de Rick, corto y torpe: te extrañamos. Fue un error no ir a tu boda. Harper está mejor. Tal vez podamos vernos y hablar. Estuvo sin abrir en mi bandeja una semana, hasta que por fin lo leí, no porque me diera miedo, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Lo leí, lo borré, no sentí nada. Ya no estoy enojada, no busco venganza, aunque una versión más joven de mí sí lo habría hecho. Ahora, solo quiero espacio, paz, y jamás volver a sentirme culpable por brillar ante personas que solo me quisieron por partes. No sé si algún día entenderán lo que hicieron. Tal vez sigan con su versión de los hechos, contando que su hija ingrata los cortó después de una boda. Tal vez digan que me volví arrogante o que ahora me creo mejor que ellos. Que lo digan. Yo no los corté, simplemente dejé de correr detrás de un amor que solo existía por compromiso. Dejé de vaciarme para mantener la ilusión de familia. Dejé de disculparme por estar completa. Y si eso me convierte en la villana de su historia, que así sea, porque por fin estoy viviendo la